Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Este miércoles que pasó, Donald Trump anunció el día de la liberación americana y con eso anunció una serie de tarifas hacia el resto del mundo y lo hizo después de que el mercado cerrara. El próximo día en la mañana el mercado se desplomó, las cotizaciones se dispararon, las economías temblaron y se anunció una recesión mundial. No sé si estás enterado, pero no te espantes, ahorita ve a Coppel y ponte a cuentas. Pero sabes, en esta recesión que se anunció, salieron diferentes economistas dando pasos para sobrevivir una recesión económica. Entre ellos estaba pagar tus deudas lo antes posible, antes de que los intereses, si no están congelados o si dependen del dólar, se disparen. Elimina gastos innecesarios, ahorra todo lo que puedas y si te es posible, invierte en capitales que están estables. Ahora me pregunto, no sé cuántos de ustedes se enteraron de esto y si están tomando los pasos necesarios para sobrevivir una inflación, para sobrevivir una recesión. Sabes, para el cristiano algo más seguro que la liberación americana está presente para todos nosotros y es el reino de Cristo. Y sabes, te quiero preguntar el día de hoy si sabes lo que es el reino de Dios y si estás preparado para recibir a nuestro Señor en su reino. Quiero ver contigo tres aspectos bastante simples, sencillos del reino. Quiero que veas conmigo la naturaleza del reino, en otras palabras, ¿qué es el reino de Dios? Quiero que veas conmigo la expectativa del reino, en otras palabras, ¿cómo es que llega este reino?
Quiero que veas conmigo la urgencia del reino. En otras palabras, ¿cuándo llega este reino? Por lo menos en el libro de Lucas se ha nombrado el reino de Dios por lo menos 27 veces, solamente en Lucas. Olvídate de Génesis hasta Apocalipsis. Por lo menos Lucas ha mencionado el reino de Dios 27 veces. Es interesante que muchos de nosotros no tenemos una idea de lo que es el reino de Dios. Es trágico que la mayoría de nosotros no sabemos qué esperar en el reino de Dios. Y es aún más preocupante que la mayoría de nosotros no estamos preparados para el reino de Dios. Ve conmigo entonces al primer punto. ¿Qué es el reino de Dios? La naturaleza del reino, del versículo 20 al 21. Jesús está saliendo, ¿te acuerdas de Samaria? Y Galilea tuvo ese encuentro con los 10 leprosos. Ahora la audiencia cambia y son los fariseos. Los fariseos han estado viendo lo que Jesús hace, lo que predica. Sin duda Jesús es un hombre singular. No es como cualquiera de esos profetas que ha salido y que se ha ido. Jesús ha estado haciendo cosas notables. La élite política religiosa se está preguntando quién es Jesús, y en el versículo 20, en una oportunidad que tienen, se acercan con él y le preguntan: ¿cuándo va a venir el reino? Sabes, los judíos sabían que era el reino de Dios, tenían una expectativa. Los judíos esperaban a un rey estableciendo a su reino. Al pueblo de Dios siendo reclamado por su soberano, introduciéndolos a la tierra que les había prometido, y ese pueblo viviendo bajo el reinado, bajo la soberanía de ese rey. Ahora, era una esperanza que había nacido desde Génesis 1. Y a partir de Génesis 3, cuando la humanidad se rebela en contra de Dios, Dios le da al hombre y a la mujer sombras, señales de lo que es el reino y lo que Jesús ha de cumplir. Por ejemplo, cuando Dios crea todo de la nada, crea por su misericordia al hombre y a la mujer y los introduce en el jardín del Edén, un lugar perfecto. El pueblo de Dios viviendo en la tierra que Dios les había dado, en perfecta comunión con Dios bajo su soberanía. ¿Te acuerdas qué es lo que pasa en Génesis 3? El hombre y la mujer se rebelan en contra de Dios, son expulsados, y entonces ahora no son el pueblo de Dios, y han perdido la tierra que Dios les ha prometido, y su corazón se ha rebelado a la soberanía de Dios. Son expulsados, ¿te acuerdas? Y después surge el reinado en el pueblo de Israel. Y antes del reinado Dios había llamado a Abraham, y entonces en Abraham le había prometido una tierra, ¿no es cierto? Una familia. Y Dios les había prometido que él sería su rey. Otra vez Dios les había dado la promesa que ellos serían su pueblo, que vivirían en una tierra y que vivirían en perfecta comunión con él en la tierra prometida. ¿Sabes qué pasó? Israel se rebeló. Fueron expulsados de esa tierra. Asiria, Babilonia los exilió. Ese pueblo dejó de ser el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, viviendo en perfecta comunión con Dios. Dios había levantado a hombres en representación de él, y estos reyes habrían de vivir ejemplificando la relación de Dios con su pueblo. No tenían que tener muchas mujeres, ¿te acuerdas? Tenían que ser fieles, tenían que administrar sus bienes para la gloria de Dios. Sin embargo, estos reyes dejaron de representar a Dios. Estos reyes fueron cautivos. En el latido del judío estaba la expectativa del reino de Dios. Cada oportunidad que habían tenido habían demostrado que no podían, que eran infieles. Habían perdido el reino, habían perdido la tierra, se habían alejado de su Dios. Sin embargo, en el exilio, ¿te acuerdas? Dios, por medio de los profetas, les había prometido que su reino vendría. Y esa era la esperanza que todos los judíos tenían en medio del exilio. Que Dios iba a venir a por ellos, los iba a rescatar,
y que Dios iba a levantar un ungido, que ese rey iba a ser capaz de sentarse en el trono, que iba a rescatar al pueblo de Dios y que ahora el pueblo de Dios iba a estar en perfecta comunión con Dios. Iban a ser el pueblo de Dios, iban a estar en la tierra que Dios les había prometido, iban a estar en perfecta comunión con Dios. El último profeta Malaquías nos prometió que habría de venir aquel. 400 años de silencio pasan. Nada se escucha de esas promesas, la gente empieza a dudar, algunos judíos mantenían la promesa, la esperanza de que Dios habría de venir, establecer su reino. Mateo abre con la genealogía, una genealogía que para cualquier judío era escandalosa. Era el primer hombre después de muchísimo tiempo que tenía las credenciales correctas para reclamar el trono. Los judíos esperaban un rey que estuviera dispuesto a aplastar a los romanos, establecer el reino, a cobrar venganza. Ven a Jesús que está haciendo milagros. Ven a Jesús y se preguntan si tiene que ver con el reino, si es capaz de establecer el reino. Y los fariseos le preguntan, ¿qué sabes del reino? ¿Cuándo va a venir el reino? Los fariseos tenían esta misma esperanza que todos los judíos. Dios había prometido que iba a establecer su reino y Dios habría de cumplir sus promesas. Los judíos sabían que Dios lo iba a hacer, no sabían cuándo. Viene este hombre que empieza a hacer milagros y ahora los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino? Fíjate la respuesta de Jesús: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. La Nueva Biblia de las Américas dice: el reino de Dios no viene con señales visibles. Es algo interesante, ¿no es cierto? No va a venir con señales visibles, entonces es un reino invisible. ¿Y qué de las señales que Jesús ha estado haciendo desde el principio? Que por ejemplo en Lucas 12, cuando Jesús critica a los fariseos porque son muy buenos leyendo el clima, prediciendo el clima, pero son malísimos entendiendo las señales que Jesús les había dado. ¿A qué se refiere Jesús con esto de que no viene con señales visibles? Jesús había leído en Lucas 4 el rollo de Isaías y había dicho: ya ha venido el reino, yo soy aquel que ha de cumplir esas promesas. El problema no era que el reino venía con señales, sino que los fariseos y los religiosos y los estudiosos estaban esperando por las señales incorrectas. Por señales, ellos decían, apocalípticas. Habían leído poemas en el Antiguo Testamento y esperaban mares transformados, esperaban soles obscurecidos. Y en sus interpretaciones oscuras, complicadas, habían perdido el mensaje claro que Jesús les había dicho. Ellos esperaban la guerra del ungido, aquel triunfador que vendría a aplastar a los imperios que habían derrotado a Israel. Estaban bastante decepcionados con un carpintero humilde que venía, decía él, a servir a los demás. El reino de Dios no viene con señales visibles, no viene con señales apocalípticas, no viene con señales que ustedes están buscando que son incorrectas. Fíjate el versículo 21. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá, porque el reino de Dios está entre ustedes. No van a decir: míralo allá, ya vino. Míralo acá, aquí está. Fíjate lo que dice Jesús: porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué significa está entre ustedes? Hace mucho tiempo estaba en la primaria, estaba caminando de regreso a mi casa y estaba ahí un local de periódicos, de revistas. Y en ese local me acuerdo que había una revista y estaba el título así en grande, decía: Pedro Infante vive. Y ya tenía algún tiempo que ya se había muerto Pedro Infante. Yo lo conocía porque mi abuelo veía las películas, mis papás veían las películas o nos platicaban de él.
Me llamó la atención ese título, Pedro Infante vive. Yo decía, híjole, si vive, qué padre. Voy a contarle a mi familia que yo fui el primero que leí esas noticias. Pregunté cuánto costaba esa revista, no tenía dinero para comprarla, pero por lo menos ya sabía, ya había leído el título. Seguí caminando hacia mi casa y después me di cuenta que había revistas tiradas en el suelo. No entendía por qué alguien habría tirado una revista tan importante, con noticias tan relevantes para la sociedad mexicana. ¿Sabes? Lo levanté, abrí esa revista y ¿sabes lo que decía? En el título, Pedro Infante vive, adentro decía, en nuestros corazones. Qué decepcionante, ¿no te parece? Qué decepcionante. ¿Eso es lo que Jesús está diciendo? Olvídense de las promesas que Dios hizo, de un reino visible, establecido, un rey, un soberano gobernando la tierra, haciendo justicia a su pueblo, redimiéndolo, castigando a todos los que se opusieron a la voluntad del rey. Olvídense de eso, vamos a conformarnos con un reino en nuestros corazones. Fíjate lo que está diciendo. Mírenlo allá, mírenlo acá. No van a decir eso, porque el reino de Dios está entre ustedes. Está literalmente delante de ustedes. Jesús está definiendo el reino de Dios. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? El reino de Dios es el pueblo de Dios, con la herencia de Dios, la tierra donde ellos habrían de adorar a ese Dios, el templo donde ellos habrían de reconciliarse con ese Dios, bajo el reinado de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y sabes, Jesús habría mostrado que Él es el verdadero pueblo de Dios, Él es el verdadero remanente, Él es la semilla, la verdadera semilla de Abraham. Él es el lugar de Dios donde nos encontramos con Él y lo adoramos, hebreos. Él es el templo, el verdadero templo. Y Él entonces vive en perfecta comunión con el Padre. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? Vine a hacer tu voluntad. Y entonces todo el pueblo se ha de disfrutar del reino de Dios, lo ha de hacer a través de Cristo. En otras palabras, el cristiano quiere estar en el reino de Dios porque quiere adorar a Cristo. Sabes, el cristiano quiere disfrutar de una vida eterna porque en esa vida eterna está Cristo. En otras palabras, si no hemos entendido, Cristo es el acceso al reino y una relación con Cristo es en perfecta comunión lo que Dios ha prometido. Entonces, fíjate después cómo Jesús lo va a explicar. Jesús es el avance al reino. Los teólogos lo definen como el ya, pero todavía no. Jesús es la inauguración del templo, del reino. Jesús es el anunciamiento del reino y Jesús da la promesa del reino y abre el reino y promete el reino y empieza a dar señales del reino. La culminación del reino todavía no es, y es el segundo punto, pero primero quiero que entiendas algo. Jesús está hablando en este momento que Él es el inicio del reino, ha inaugurado el reino, está presente pero todavía no está establecido, está inaugurado pero todavía no está establecido. Y en su ausencia entonces Cristo se va y nos deja el Espíritu Santo y la iglesia es la embajada de ese reino. La iglesia entonces es el pueblo de Dios, una vez más, en el lugar de Dios, viviendo bajo la voluntad de Dios. Ahora quiero que pongas atención a algo. Cuando Jesús está anunciando el reino y está diciendo que el reino ha de venir, Jesús lo está inaugurando, Jesús lo está anunciando y nos está dando las primeras señales de lo que ha de venir. Y entonces cuando Jesús está sanando enfermos, cuando está sacando demonios, son señales de lo que es el reino. Todavía no está establecido,
La primera venida de Cristo es cuando viene en su ministerio. La segunda venida se anuncia entonces con juicio. En su ausencia, entonces, nosotros somos el reino de Dios, la iglesia. Hacemos el reino de Dios visible en salvación, en transformación, en una realidad espiritual presente, pero en una manifestación futura. ¿Sabes? Cuando en la iglesia hay arrepentimiento, cuando en la iglesia hay salvación, cuando en la iglesia una persona llega a Cristo, cuando en la iglesia una persona prefiere alabar a Cristo, son señales de lo que se viene, de lo que ha de venir, de lo que Cristo ha prometido. Y lo que Cristo está diciendo entonces es que estas personas están obsesionadas con señales externas. Pero Jesús les está diciendo, el reino de Dios está entre ustedes. Yo vengo anunciando el reino. Yo vengo inaugurando el reino. Yo tengo acceso al reino. La naturaleza del reino. ¿De qué se trata el reino? ¿Qué es el reino? El pueblo de Dios viviendo en el lugar que Dios le ha dado, bajo el reinado de Dios, sometiéndose a su voluntad. Cristo es el perfecto reino y a través de Cristo nos da acceso a su reino. Presente en este momento en la iglesia, transformándonos, cambiándonos, arrepintiéndonos, con la esperanza de un reino visible, físico, futuro. Vea mi segundo punto. Vimos la naturaleza del reino, que es, creo que vas conmigo, la expectativa del reino. ¿Cómo llega el reino? Ahora le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a los fariseos, ahora le habla a los discípulos. Y ahora cambia su tono. Está anunciando su segunda venida después de la resurrección. Está anunciando el establecimiento del reino físico. Y está diciendo que muchos querrán verlo, que será un tiempo de anhelo, pero un tiempo de confusión. Fíjate lo que dice ahí. Muchos querrán ver el reino de Dios, pero no podrán hacerlo. Sabes, en este anhelo de estas personas, te diría que muchos serán engañados. Cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy trabajando, leo un podcast, escucho un podcast, se llama Scamfluencers, no sé si lo has leído, no sé si lo has escuchado, pero es un podcast que habla de influencers de YouTube, de redes sociales, que han logrado engañar a personas. Sabes, y me llama la atención porque estoy fascinado cómo es que las personas, muchísimas personas, una y otra vez, son engañadas. Tan, te diría, fácilmente o tan muchas veces triste, pero risiblemente, por promesas que escuchan en redes sociales, en la radio, en internet. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Es que estas personas que son engañadas son fácilmente engañadas porque estas personas que los están engañando les prometen resolver cosas que ellos están desesperados por resolver. Fíjate, Jesús en este momento les está advirtiendo, muchos querrán ver el reino de Dios presente, pero no podrán hacerlo, se morirán antes. Muchos prometerán que el reino de Dios ya vino. Fíjate lo que dice Jesús. Mírenlo allí, mírenlo allá, pero no lo sigan. En 1982, el 4 de abril, en London Times aparece un periódico. Fíjate lo que dice. Ya hemos visto suficiente hambre, injusticia y guerra. Este es un llamado a toda la humanidad, anunciando que Cristo ya está aquí. Aún no ha mostrado su estado actual, pero su locación exacta fue compartida con solo unos pocos discípulos. Uno de sus discípulos ha anunciado que muy pronto Jesús revelará su verdadera identidad. En los próximos 2 meses nos comunicaremos con toda la humanidad por medio de una transmisión de radio y televisión. Su mensaje será recibido internamente de forma telepática.
por todos los pueblos en sus respectivos idiomas. Y esta vez con tu ayuda construiremos un mundo mejor. Eso fue en 1982. En el siglo II surge el montanismo. Montano, profeta, afirmaba que era un profeta inminente, que la inminente venida de Cristo estaría pronto. En el siglo XII, Hilderalda Bingen, mística alemana, afirma el fin del mundo y el regreso de Cristo como parte de sus visiones. En 1534 se anuncia el reino de Münster. Un grupo anabautista declaró que Cristo regresaría y establecería su reino. En 1843, William Miller predijo que Cristo regresaría en 1843 y luego ajustó la fecha en 1844. Este fracaso fue tan conocido que se le llegó a conocer como el gran chasco, el gran fiasco. Eventualmente se forma a partir de esto los adventistas del séptimo día. Charles Russell, junto con los testigos de Jehová, predijeron la venida invisible de Cristo para 1914. Y luego ajustaron varias fechas, 1918, 1925, 1975. En 1970, Hal Dixon publica un libro, La agonía del gran planeta Tierra, y populariza la idea de que Cristo ha de regresar en los años 80. En 1999, chance a ustedes les tocó, en el cambio de 1999 al 2000, muchos cristianos aseguraban que Cristo habría de venir. Y sabes, en Estados Unidos por lo menos se dispararon la venta de búnkers, de comida enlatada. Esta última me acuerdo porque fue el día de mi boda y dije, ¿cómo se le ocurre a este amigo? Señor, no regreses todavía. Fíjate lo que dice Harold Camping el 21 de mayo del 2011, justo el día de mi boda. Recuerdo esa fecha. Me reía con mi esposa. Chance sí, está bien este cuate y Cristo va a venir. Decía que el 21 de mayo, después de estudios minuciosos, según él, de diagramas escatológicos, de lecturas del Antiguo Testamento, anunció la llegada de Cristo, la segunda llegada de Cristo el 21 de mayo del 2011. Al no verlo, ajustó la fecha al 21 de octubre del mismo año. Fíjate lo que dice Jesús, por si no estás leyendo conmigo. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Muchos de ustedes querrán verlo y no lo verán. Dirán, está aquí, está acá, pero no lo sigan. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tenemos? Es que leemos, pero no leemos. Es que, sabes, no sabemos leer. Y no tenemos idea de que relatos históricos se han de leer como relatos históricos, poemas se han de leer como poesía, parábolas se han de leer como parábolas. Sabes, muchos de nosotros estamos obsesionados con diagramas, con eventos políticos. Jesús nos dice, nadie sabe el día ni la hora. Sabes, muchos de nosotros estamos dispuestos a escuchar charlatanes, te diría, con secretos místicos, con versículos desbloqueados, con significados ocultos. Si un día vienes confundido, porque has visto en YouTube este cuate que asegura la llegada de Cristo en el 2030. Mira, voy a abrir mi Biblia en Lucas 17 y te voy a dar un zape. Fíjate lo que dice el versículo 24. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pon atención en esto. Dice que Jesús vendrá con un rayo,
dice que Jesús vendrá en una tormenta eléctrica. ¿Sabes? El lunes va a haber mal clima, va a haber una tormenta. Si vienes conmigo diciendo que este rayo sí tuvo la forma de la cruz, en verdad voy a abrir Lucas 17 y te voy a dar un zape. Vamos a leerlo, fíjate. Porque como el relámpago, fíjate lo que dice, como el relámpago. Te das cuenta que es una comparación, está describiendo. No está diciendo con un relámpago. Como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. En otras palabras, ¿qué querrá decir Jesús? Que no es un secreto, será obvio para todos. No necesitas a nadie explicándote un versículo oculto. No necesitas a nadie desbloqueando significados. Jesús está diciendo que su llegada, la segunda llegada, será obvia, visible para todos. Que todos se darán cuenta que Él está acá. Versículo 25, esta es la quinta predicción de su sufrimiento. Primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Jesús nos está anunciando su muerte. Jesús ha de resucitar. Y nos está diciendo que su segunda venida ha de ser visible para todos. Jesús nos está diciendo que el reino de Dios se trata de Él y todos tienen acceso al reino de Dios por medio de Él. Y Jesús en su ausencia ha dejado a la iglesia y nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado dones del Espíritu Santo para que juntos seamos una sombra, una embajada de ese reino. Un pueblo que pertenece a Dios. En un lugar para adorar a Dios, todos sujetos al reinado, cumpliendo la voluntad de Dios. Y para eso Jesús nos ha dado el Espíritu Santo, para obedecerlo, para arrepentirnos, para vivir en transformación y en estas sombras, en estos tropiezos del reino de Dios, estamos anunciando lo que ha de venir. Entonces, fíjate, la naturaleza del reino de Dios, que es la expectativa del reino, cómo llega, es visible para todos. No es oculto para algunos. Quiero que veas conmigo el tercer punto. La urgencia del reino de Dios cuando llega. Para esto Jesús habla de dos ejemplos, de dos personas que sobreviven un juicio divino, Noé y Lot. ¿Te acuerdas en Génesis 7? Dios le advierte a todo un pueblo y dice que su prevaricación o que su pecado ha llegado hasta sus oídos, que desde que se levantan hasta que se van a la cama pecan. Yo estaba leyendo esto y decía, híjole, mira, y todavía no tenían celulares. ¿Cómo es que en la mañana van a empezar? ¿Qué están haciendo en la mañana? El problema tal vez no es el celular en nuestro corazón. Fíjate, desde la mañana hasta en la noche, el pecado de este pueblo llegó a los oídos de Dios. Y ahora entonces Dios levanta a un hombre y le hace construir un arca, ¿te acuerdas? Y fíjate lo que dice Jesús en este tiempo. Cuando Dios levantó a este hombre, la gente comía, bebía, se casaba y se daban en casamiento. Habla de otro hombre, Lot, Génesis 19, ¿te acuerdas del juicio a Sodoma? El pecado de esta ciudad llegó a los oídos de Dios, rechazaron a Dios y entonces fíjate lo que dice Jesús. Esta gente, el versículo 28, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban. Ahora me pregunto, ¿tendrá algo de malo lo que estaban haciendo? Porque es que Jesús los describe como haciendo todo esto que son cosas normales cuando el juicio de Dios llegó. Sabes, el problema es que está describiendo la mundanalidad de un pueblo, la indiferencia hacia las promesas de Dios. ¿Cuándo ha de llegar el reino de Dios? Súbitamente, de repente, cuando la gente está preocupada por sus días. Cuando la gente está comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comiendo, comprando, vendiendo, sembrando, edificando.
Está describiendo una sociedad fría hacia Dios y hacia sus promesas, una sociedad amando al mundo, sin conciencia por Dios. Está describiendo a un pueblo obsesionado con cualquier otra cosa más que lo que Dios había prometido, con negocios, con una vida romántica, con un estado civil, con una familia. Sabes, está describiendo personas viviendo de un lunes a un viernes. Voy a dejar a mis hijos de la escuela, me voy a trabajar, estoy atorado en el tráfico, me recuerdan a mi mamá. Aprovecho el poco tiempo que tengo para ir al lunch, me atoro otra vez en el tráfico, voy a la oficina, regreso, estoy con mis hijos, se me va el tiempo, hago tarea, hago trabajo, lavo la ropa si es que tengo, estoy ahí en la fila de SEMAS, estoy en la fila de CFE, estoy ahí pagando mis deudas, voy a Coppel a hacer mis paguitos. El miércoles otra vez estoy atorado en el tráfico, el jueves otra vez atorado en el tráfico, me levanto en la mañana otra vez, voy a dejar a los hijos, voy a trabajar, me atoro en el tráfico, llego tarde a la casa, prendo Netflix, me quedo dormido, me levanto, voy a trabajar, me quedo atorado en el tráfico, regreso, voy por los niños, hago de comer, lavo la ropa, regreso, prendo la tele, me quedo dormido, me levanto en la mañana, voy a dejar a mis hijos. Estoy atorado en el tráfico, voy a la oficina, llego a la casa, prendo la tele, me quedo dormido, me levanto, me quedo atorado en el tráfico. Está describiendo un lunes a un viernes. Está describiendo nuestra mundanalidad. Fíjate lo que dice el versículo 30. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Un día cualquiera. Mientras estamos adormecidos por ese ritmo. Sabes, en un jueves al atardecer, un miércoles al mediodía, cuando las promesas de Dios muchas veces se sienten tan lejanas, irrelevantes a mi vida de oficina, a la bronca familiar que tengo, a la pelea que acabo de tener con mi hijo, a la deuda que sé que tengo que cubrir. Y sabes, este día ha de revelar prioridades. Del versículo 31 al 30, ¿te acuerdas? Jesús nos dice, cuando llegue este día, si estás ahí en el patio de tu casa, no entres para sacar tus cosas. Si estás trabajando en el campo, no regreses. Sabes, es interesante por qué Jesús tendría que decir esto. Está describiendo su venida, su segunda venida, cuando ha de venir a establecer su reino. Cuando ha de venir a sentarse en el trono, cuando ha de venir a hacer justicia a los pueblos. ¿Por qué Jesús tendría que decirnos, cuando yo venga, que voy a venir, no tienen que estar preocupados por lo que tengan en su casa? Es hora de correr. Fíjate lo que dice David Goodwin, un autor. Algunas personas están tan absortas en las cosas materiales que Cristo cree necesario advertirles que el mismo día en que Él será revelado para ejecutar la ira de Dios sobre los centros malignos y las conglomeraciones de intimidad humana, se sentirán tentados a regresar a la casa o a la ciudad para obtener sus posesiones favoritas. ¿Sabes? Está describiendo un tipo de persona más preocupado por sus posesiones que por el reino de Dios. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos más preocupados por nuestro trabajo, por un estado civil, por algo material, que por el reino de Dios. Jesús cree necesario advertirnos de esto porque habrá personas que están tan absortas en este mundo que van a querer regresar. Y te acuerdas, por un ejemplo, la esposa de Lot. ¿Te acuerdas la esposa de Lot qué pasó?
Los ángeles vienen, sacan a Lot. Lot tiene tiempo de sacar a su esposa y le dicen los ángeles a Lot y a su esposa: lo que hagas, no mires hacia atrás. Habrían de salir con decisión. Habrían de salir con una convicción que esa ciudad habría de ser destruida por su prevaricación. ¿Y te acuerdas? Esta mujer tenía su cuerpo afuera de la ciudad, pero su corazón se había quedado dentro. C.S. Lewis, fíjate lo que dice: prosperidad no es lo que los cristianos buscan, porque mientras más tienes en este mundo, más lo amarás, y eso hace más difícil desear el cielo. Prosperidad no es lo que los cristianos buscan, porque mientras más tienes en este mundo, más lo amarás, y eso hace más difícil desear al cielo. Fíjate otra cita de John Piper: la mundanalidad no consiste principalmente en lo que haces, sino en lo que deseas. ¿Qué es lo que realmente te satisface? La expectativa del reino, ¿cómo ha de llegar de forma súbita? Algunos de nosotros, honestamente, deseamos más quedarnos en este mundo que ver las promesas de Dios cumplidas. ¿Y sabes por qué? Porque nuestras convicciones y nuestros horarios de lunes a viernes lo reflejan. ¿No crees que haría una diferencia en nuestras vidas, en nuestros horarios, si creyéramos que lo que tenemos en el banco no es tan importante? Si creyéramos que nuestro trabajo en realidad no es tan importante. Si creyéramos que nuestro estado civil honestamente no es tan importante. Pero sabes, muchos estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, ignorando la realidad de que últimamente todo, al final de cuentas, se ha de tratar de Cristo. Sabes, cuando Cristo venga a establecer su reino, mi trabajo de hacer carteritas de cuero, irrelevante. Sabes, mi esposa y yo vamos a estar adorando a Dios. No nos vamos a estar adorando a nosotros. Sabes, ella va a estar totalmente satisfecha en lo que Cristo es. Yo voy a estar totalmente satisfecho en lo que Cristo es, y nuestra vida pasada será solo una sombra. Sabes, mi matrimonio, mi soltería, mi trabajo, mis deudas, mis enfermedades, todo habrá sido dejado atrás. Habrá personas que el reino de Dios les duele, porque se darán cuenta que no podrán llevar allí los tesoros que ellos más amaban fuera de Cristo. Me atrevería a decir que muchos que se piensan cristianos estarán decepcionados en el reino de Dios, porque se darán cuenta que todo es acerca de Cristo. Fíjate, es un juicio individual. Del versículo 34 al 36 habla que habrá separación. Unos estarán dormidos. Fíjate, habla de una relación íntima, ¿no es cierto? Habla de una familiaridad. Dos personas estarán dormidas en la misma cama. Uno se quedará, otro se irá. Serán separados. ¿Te das cuenta que últimamente no es lo más importante? ¿Te das cuenta entonces que habrá una separación basado en las convicciones que cada uno de nosotros tenemos? Muchos de nosotros estamos tan desesperados por no estar solos, que estamos dispuestos a esperar nuestra vida, a gastar nuestra vida con alguien que aborrece a Cristo. Y sabes, al final de cuentas se quedará uno y se irá otro. Y no sé qué le dirás a Cristo: desperdicié mi vida con esta persona que no amaba a Cristo porque Cristo no fue suficiente. O personas están tan obsesionadas con su familia, con su matrimonio, que para ellos eso es el significado del cristianismo, y se darán cuenta después que sus convicciones ni siquiera reflejaron una fe cristiana. Y habrá familias separadas. Dios se llevará a unos y se quedarán otros. Y todo una vez más es acerca de Cristo. Todos adorarán, los que verdaderamente aman a Cristo por sobre todo.
Serán satisfechos en Cristo, porque el reino de Dios se acerca, se trata de Cristo. Unos estarán en la misma cama, uno quedará, otros se lo llevarán. Unos estarán trabajando en el campo y serán separados, muy buenos amigos, muy buenos cuates. Pero habrá un juicio personal, no dependiendo de si mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos son cristianos, dependiendo de mi amor, de lo que mis convicciones han mostrado, del anhelo que yo tengo de ver el reino de Dios. Por último, versículo 37, los discípulos preguntan: ¿dónde, Señor? ¿Dónde será este juicio? ¿Dónde será esta separación? ¿Dónde será este día de castigo? Fíjate cómo responde: donde esté el pueblo, allí también se juntarán los buitres. Una vez más será obvio. Esta vez lo describe un poco más dramático. Donde esté en el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. ¿Te das cuenta de la seriedad de lo que Jesús está hablando? ¿Te das cuenta de la naturaleza del reino? Es Cristo. La expectativa del reino visible para todos. La urgencia del reino es repentina. Me pregunto, ¿estás viviendo la expectativa del reino? Si te confiesas cristiano en este momento, ¿estás viviendo en la inauguración del reino? ¿Es que Cristo ha reclamado tu corazón y eres el pueblo de Dios, viviendo en el lugar de Dios, bajo la voluntad de Dios? ¿Estarás experimentando transformación en la iglesia, arrepentimiento? ¿Estarás viviendo la expectativa del reino? ¿Sabes que su segunda venida llega de forma inesperada, de forma visible para todos? Me pregunto si tu forma de vivir está reflejando esa realidad. Sabes, termino con esta historia. El día de ayer estaba comprando ahí en Chedraui la despensa. Me encontré a un hombre ya de muy avanzada edad. Tenía, no sé, yo creo como 90 años. Venía ahí en su silla de ruedas y se me acerca y empezamos a platicar. Salió una conversación, me empezó a platicar de dónde venía, qué hacía, lo que había estado haciendo durante toda su vida. Salió en la conversación lo que yo había estudiado, lo que yo hacía. Y sabes, noté cierta incomodidad al que él supiera que yo soy pastor, que predico. Él me preguntó que él me dijo que pues también él era católico, que había sido monaguillo. Y entonces le dije: pues qué padre. Oiga, y usted, ¿cómo le hacen los católicos? ¿Cómo, o sea, pues qué pasa después de que pues uno se muere? Y sabes, me pregunta, me responde con cierta seguridad: bueno, pues nos vamos con Dios. Y le digo: ¿cómo? Me dice: bueno, hay que portarnos bien. Y entonces le pregunto: oiga, ¿y usted se ha portado bien? Y me dice: la verdad no, pero he sido feliz. Y sabes, en ese momento se lo tuvieron que llevar. Pero a mí me hubiera encantado, o sea, sí, no porque yo reaccioné, o sea, se lo llevaron literalmente su familia, no sé. Pero sabes, a mí me hubiera preguntado, me hubiera encantado responderle, preguntarle: ¿cómo es que tiene la convicción que va a ir al cielo si sabe que no se ha portado bien? ¿Y será suficiente ser feliz para disfrutar de las promesas de Dios, del reino? Sabes, me hubiera encantado decirle: sabe, en el Evangelio tenemos la promesa de que sí podemos ser verdaderamente felices, cumpliendo la voluntad de nuestro Dios, viviendo como un pueblo, adorándolo en el lugar que Dios nos ha prometido. Sabes, y todo eso no porque nos portamos bien, porque es Cristo nuestro Redentor quien se ha portado bien por nosotros, quien pagó por nuestro pecado, quien absorbió cada uno de nuestro pecado, quien nos vistió con su justicia, quien nos ha prometido un reino, que nos ha transformado y que nos sigue transformando y nos da los medios para poder ser transformados y vivir en arrepentimiento aún mientras esperamos ese reino.
Sabes, esa es la esperanza del cristiano, que tenemos una promesa que Dios ha de cumplir a pesar de nosotros. No nos portamos bien, pero Él se portó bien por nosotros y ha de venir a establecer su reino a pesar de nosotros para su gloria. Entonces, la naturaleza del reino, la expectativa del reino, ¿cómo, de qué es el reino? ¿Cuándo ha de llegar?